Analizaremos 4 tipos de contextos educativos: rural, indígena, urbano y suburbano. Cada uno de estos cuenta con diferentes características, ubicaciones geográficas, infraestructuras y diferentes descripciones físicas. La infraestructura de la escuela es un factor importante para el rendimiento escolar porque cumple con un rol motivacional y funcional, es decir, produce una mejor actitud en los estudiantes hacia el aprendizaje, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado ha ido incrementando la inversión en infraestructura de las escuelas. En los últimos años, sin embargo, aún existe la desigualdad en infraestructura entre las escuelas urbanas y rurales, lo cual resulta un desafío a superar por el sistema educativo. La escuela necesita contar con espacios que faciliten la enseñanza y el aprendizaje. Por ende, la infraestructura escolar cumple un rol importante en el desarrollo de los procesos. La infraestructura escolar está compuesta por todos los elementos que configuran un espacio físico, donde se desarrollan los procesos de enseñanza, aprendizaje, servicios, mobiliario, ambientes de trabajo, entre otros. Ahora bien, ¿por qué es importante que las escuelas cuenten con estas condiciones? El acceso a servicios básicos como el agua, desagüe, energía eléctrica, limpieza contribuyen al bienestar de la comunidad educativa. Asimismo, instalaciones como bibliotecas, los deportivas y laboratorios permiten a los docentes contar con mayores recursos pedagógicos. Por otro lado, la disponibilidad de espacios como la sala de profesores favorece a la planificación y el trabajo docente colegiado. Además, disponer de un mobiliario escolar suficiente y apropiado permite desarrollar actividades de aprendizaje en el ambiente cómodo que facilite el involucramiento de los estudiantes durante las sesiones de clase. Ahora, por parte de la ubicación geográfica de las escuelas, cuentan con más acceso a transporte público por la ubicación. Sin embargo, en caso de escuelas rurales, abunda la escasez de transporte. Esto por tomar un ejemplo, pero también influye en los diferentes centros de atención médica. Esto deriva a la ubicación geográfica de cada escuela y los diferentes contextos. Responsabilidades del docente de educación indígena. Las prácticas del docente en las escuelas de educación indígena y multigrado han sido objetivo a estudios donde se destaca el reto que presenta para los docentes trabajar con los niños de diferentes grados escolares en una misma aula. Los docentes mencionan que su formación inicial no los preparó para trabajar en aulas con los alumnos de diferentes grados. Además que no cuentan con una herramienta que les permita entender la diversidad que representan el trabajo en zonas de alta marginación. Uno de los factores de los maestros que destacan en la relación de la comunidad con el docente y con la escuela, sobre todo en el caso de los servicios indígenas, ya que existe una apropiación del espacio y del tiempo escolar por parte de las familias y la comunidad. Refieren a los niños, son involucrados en actividades religiosas, políticas, sociales e incluso económicas, por lo que tienen que incorporarlas como parte de trabajo educativo. Pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales y discriminación. Las actitudes racistas y las prácticas discriminatorias son progresivamente funcionales al mantenimiento de la desigualdad económica y equidad política, y contribuyen a fundizar inclusión y justificarla. Esta función se hace más evidente en la justicia y seguridad de la globalización de las transformaciones que le contribuyen sobremanera ante la importancia de los procesos mediáticos. En esa medida racismo y discriminación pueden llegar a reinstalarse como políticas tendientes a forzar la homogeneización de la sociedad y de los mercados. Movimientos sociales indígenas están presionados por un mayor reconocimiento de sus derechos y una participación más profunda en la democracia, y después de un periodo breve pero significativo en el cual habían conseguido legitimizarse socialmente.
bajo las condiciones actuales de la discriminación racial y étnica, forma parte de una nueva trama económica y política, diferente a que las cosas hizo necesariamente en anteriores momentos de la historia. Hoy en día opera un mecanismo para negar la diversidad étnica y cultural. Desprende, entre otros, es negación del derecho a participar del proyecto nacional, su construcción y sus beneficios desde las particularidades de cada pueblo, y ello ejerce un grado razonable de autonomía y retiene el control de los recursos y de los procesos sociales y culturales enraizados de sus territorios. Infraestructura física del contexto indígena. Se puede afirmar, por lo tanto, que garantizar una infraestructura adecuada para todas las escuelas es un aspecto indispensable de la garantía del derecho a la educación. Por otro lado, la desigualdad distribución de la misma en detrimento de aquellos que entienden al estudiante como menor capital económico, social y cultural, acrecienta las diferencias educativas al limitar la capacidad de la educación para reducir las brechas educativas. A la desigualdad en disponibilidad se suma el factor modulador que se refiere a la naturaleza del IFE y las necesidades que busca subsanar. Para dar en cuenta lo anterior, en este artículo se utiliza la tipología definida en estudios previos que plantea dos tipos de infraestructura. El primero busca satisfacer las necesidades básicas de instalaciones y materiales, la llamada infraestructura no curricular. El segundo incorpora una medición que hace referencia a las necesidades de IFE que trajo consigo al siglo XXI, conectividad y habilidades para el manejo de tecnologías, información y la comunicación, y disponibilidad de espacios y materiales necesarios para el desarrollo de métodos de enseñanza innovadores, es decir, infraestructura orientada a la innovación curricular. La primera alude a las deudas de infraestructura básica, techos, paredes, baños, pizarrón, mesas y sillas, que persisten, especialmente en las escuelas que atienden a las niñas y niños más pobres, y a la segunda corresponde a la infraestructura vinculada a la innovación curricular, que afecta como solamente a las escuelas pobres, sino a la gran mayoría y cantidad de escuelas dentro del sistema educativo. Contexto rural. Responsabilidades educativas de profesores en escuelas rurales. Con el propósito de mostrar las carencias y necesidades en que viven los grupos escolares vulnerados por la pobreza, el olvido, la ignorancia, la discriminación, entre otros, el escrito muestra las prácticas docentes en 3 escuelas rurales del Estado de México. Se observa que en ellas los profesores se empeñan en dar contenido a las demandas derivadas de los planes y programas de estudio, que los conminan a la homogeneidad en los procesos, al tiempo que atienden las demandas que el contexto depauperado les impone. El uso de la metodología cualitativa en este estudio trata de recuperar la voz de los participantes en los procesos escolares y en el lugar donde desarrollan sus prácticas para comprender el fenómeno educativo desde los significados de los involucrados. La primera describe las características de las escuelas en que se desarrolló la investigación. La segunda recupera algunas aristas de la práctica que desarrollan los profesores, la organización del trabajo, la relación entre profesor y alumnos y el proceso de enseñanza. Aprendizaje para dar cuenta de lo que se ocurre al interior de las aulas, donde asisten los niños del medio rural. Problemas socioeconómicos del contexto rural. Entre las dificultades comunes que impiden que las áreas rurales desarrollen plenamente su potencial, cabe mencionar la baja productividad, creación de empleos y promoción de trabajo decente, si se implementan las políticas correctas. La Agenda de Trabajo Decente de la OIT, como estrategia integrada basada en los derechos, respalda a los mandantes tripartitos en sus esfuerzos por promover medios de vida sostenibles en áreas rurales. Por vivir en un área rural también presentan desafíos, incluyendo lo relacionado a cuidar su salud. En comparación en áreas urbanas, las comunidades rurales tienden a tener
tasas más altas de pobreza, un mayor porcentaje de adultos mayores quien tienen más probabilidad de tener problemas de salud crónicos, más residentes sin seguro médico, menos acceso a la atención médica, ya que las clínicas y hospitales pueden estar muy lejos. Contexto urbano. Responsabilidades de los docentes de educación urbana. La ciudad encantadora es un nuevo modelo educativo urbano. Muchos piensan incluso que es el modelo de ciudad del futuro. El patrón educativo de lo público. Desde hace ya muchos años, varias las polis han intentado cimentar este tipo de organización basada en formación, la promoción y el desarrollo educativo de todos y cada uno de sus habitantes. Este recién estrenado microcosmos educador busca el orden social y el económico y el político guiado por un proyecto cultural que genere conocimiento entre los ciudadanos. Problemas socioeconómicos, contexto urbano, socioeconómico de los estudiantes. Las diferencias en el contexto socioeconómico de los estudiantes explica solo una parte de la brecha de rendimiento entre estudiantes que asisten a escuelas urbanas y aquellos que asisten a escuelas en zonas no urbanas. De hecho, las escuelas en zonas urbanas tienden a diferenciarse de las escuelas en zonas rurales y en pequeñas ciudades. Las escuelas urbanas, generalmente más grandes, presentan estudiantes con mayor responsabilidad en la asignación de los recursos. Es menos probable que experimenten una escasez de personal. Pueden acceder a una mayor proporción de profesores calificados y disponen de mayores ratios. Pequeñas ciudades que especialmente en los países asociados y economías. El desempleo es la desocupación o el paro forzoso de la población activa, es decir, de las personas que están en la edad de trabajar, pero que no consiguen un trabajo remunerado. El desempleo afecta principalmente el bienestar económico del trabajador, pero también trae aparejadas otras graves consecuencias, como el sentimiento de rechazo y de fracaso personal. El desempleo es un despilfarro de recursos humanos. Personas que quieren y pueden trabajar y contribuir al desarrollo personal y social no pueden hacerlo porque no encuentran un puesto. El desempleo friccional. Podríamos decir que este es el tipo de desempleo más leve, porque se refiere al que es tiempo que transcurre cuando una persona pierde un empleo y encuentra otra ocupación. En inflación hablamos de la pérdida progresiva del valor de la moneda frente al mercado. Con una misma cantidad de dinero se compra cada vez menos producto. En el estancamiento económico hablamos de crecimiento económico cuando la cantidad de operaciones comerciales y financieras en una nación aumenta, y de estancamiento cuando no hay crecimiento ocurre lo contrario. Desempleo, falta de trabajo y por ende de incorporación al motor productivo de la sociedad y de un número variable de personas. Altos niveles de desempleo se traducen en incremento de la pobreza. La pobreza, cuando un segmento de la población es económicamente incapaz de cubrir sus propias necesidades, dependiendo así de la ayuda de otros o del Estado, o incluso incurriendo en actividades irregulares como única fuente de ingresos. La devaluación, caída del valor internacional de una divisa frente a la de otros países debido a una balanza de cambio desfavorable, a una disparidad creciente en el tipo de operaciones realizadas en la moneda más fuerte que en la débil. Elementos de la economía mundial. En primer lugar, hay que mencionar que la existencia de un sistema de cooperación multilateral para las relaciones económicas internacionales, que tiene su máxima expresión en la existencia de los grandes organismos económicos internacionales. Como primera organización tenemos a la Organización Mundial del Comercio, con sus siglas OMC, el Fondo Monetario Internacional, con sus siglas FMI, y el Banco Mundial, con sus siglas BM. En segundo lugar, un rasgo claramente definitorio de la economía mundial es el avance y el desarrollo de las corrientes comerciales.
Como tercer lugar, tenemos a la proliferación de procesos de integración económica internacional, que constituye otro claro rasgo característico del panorama internacional. Como cuarto punto o elemento, tenemos el fácil contagio de las crisis económicas y financieras. El quinto elemento son los conflictos políticos en diversas áreas del mundo, sobre todo en aquellas que tienen una gran importancia geoestratégica como Oriente Próximo, y estas son a su vez una causa de inestabilidad económica. Los movimientos inmigratorios incontrolados. Como séptimo elemento, tenemos el deterioro del ambiente como consecuencia del crecimiento económico. Esto es una cuestión realmente preocupante. Y para finalizar los elementos que constituyen la economía mundial, tenemos a la globalización económica. Cada país tiene una economía interna o nacional, relacionada más directamente con su población. También tiene una economía externa o internacional que se relaciona con los intercambios y el comercio que efectúa con otros países. En la actualidad es necesario lograr el equilibrio de la economía de nuestro país con la economía de aquellos países con los que realizamos negocios, ya que hoy los problemas económicos no se generan solamente por las condiciones internas de un país, sino también por la relación que hay entre varios países del mundo. Una importante característica de la economía es que una de sus actividades puede producir efectos en cadena en otras actividades. Así, por ejemplo, cuando suben los precios de un producto que se considera básico para la población, enseguida suben los precios de otros productos y servicios relacionados con aquel. El caso más claro es el del petróleo. Cuando este cuesta más, casi toda la vida se encarece, porque el petróleo y sus derivados, por ejemplo la gasolina, dependen de muchas actividades de nuestra vida diaria. Esto también explica que haya problemas económicos que afectan a varios países a la vez, como el desempleo, la inflación, la escasez o el endeudamiento. El significado de calidad de vida es complejo, ya que se trata de un concepto que usamos para referirnos a variantes de tipo económico, social y político, que impactan directamente en la vida humana. Sin embargo, no existe un consenso respecto a lo que la calidad de vida es, por lo que existen definiciones provenientes de distintos campos del saber, como la sociología, la política o la medicina. Lo que sí existe es un criterio más o menos definido respecto a qué países y regiones ofrecen modelos de vida a su población que permiten un mayor desarrollo de sus potencialidades y en líneas generales una vida más plena. A grandes rasgos pueden identificarse numerosos y distintos factores que intervienen para bien o para mal la calidad de vida de las sociedades. Dependiendo de cómo uno haga su estudio, podríamos, sin embargo, agruparlas en categorías muy generales, como lo son el contexto ambiental. Las guerras, inestabilidades políticas, condiciones extremas, económicas o de trabajo determinan en gran medida la calidad de vida de un individuo o un grupo humano a partir de las consecuencias que su contexto ejerza sobre él. El entorno social. El grado de inserción en la sociedad, el apoyo familiar, la presencia de instituciones protectoras o la marginación social son también variantes que se juegan a la hora de pensar la calidad de vida. De hecho, individuos de una misma región pueden tener distintas calidades de vida de acuerdo con su entorno social. Las condiciones vitales, la riqueza y la pobreza, las oportunidades reales, en fin, las condiciones en que un individuo viene al mundo y se desarrolla inciden directamente en sus oportunidades y su calidad de vida en general. La cultura, sociedad. Las condiciones culturales ejercidas sobre el individuo o un grupo de ellos por el resto de la comunidad o por sí mismos tampoco pueden ser dejadas de lado. ¿Qué observar? Partimos del punto de que tenemos un conjunto de personas en pleno desarrollo de capacidades cognitivas y los procesos del aprendizaje nos ayudarán a recordar cuáles son los estándares en los cuales se ubican los alumnos. De nuestra parte, ya tendremos toda una preconcepción operativa de lo que, en circunstancias regulares, debe ocurrir. A partir de entonces, se activan todos aquellos subprocesos propios de un aula, sin dejar de reconocer que el contexto también influye en lo que ocurre dentro del centro educativo. A la hora de plantearnos un análisis del contexto, es sumamente importante delimitar aquello que queremos explotar
para que los datos que consigamos los podamos convertir en información valiosa para nuestra investigación en el aula. ¿Cómo observar? Básicamente vamos a observar para conocer y reconocer todo aquello que queremos analizar. Esa observación debe, en todo caso, estructurarse de tal manera que sepamos exactamente qué necesitamos observar. En este sentido, observamos para conocer a fondo, caracterizar y definir bien. Lógicamente, esto nos va a permitir obtener un panorama tanto global como diferenciado y, a partir de allí, podremos diseñar las líneas operativas derivadas de los hallazgos encontrados. ¿Cuándo observar? Cuando ya se tiene determinado aquello que se quiere analizar, para partir de ese objeto de estudio y poder obtener las variantes a observar con un determinado fin. Los instrumentos de investigación son un mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Algunos de estos son formularios, pruebas, encuestas, entrevistas, escalas de opinión y listas de chequeo. La encuesta permite obtener información de los sujetos de estudio sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Se puede aplicar en grandes áreas geográficas. La entrevista es una técnica que permite obtener respuestas verbales sobre el problema a investigar. Implica una comunicación directa entre el investigador y el sujeto de investigación. Puede ser estructurada y no estructurada. La entrevista estructurada se caracteriza por las preguntas que son las mismas para todos los entrevistados y se formulan siguiendo un orden específico. La entrevista no estructurada es flexible y abierta, pero rígida por los objetos de la investigación. Las preguntas, su contenido, orden y formulación es controlado por el investigador, el que puede adaptarlas dependiendo de las situaciones y características de los sujetos de estudio. La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones con el fin de estudiar con métodos estadísticos las posibles relaciones entre variables y generalizar los resultados a una población determinada mediante técnicas de muestreo. Por el contrario, la investigación cualitativa no insiste en la representación, enfrenta sus problemas de validez externa a través de diversas estrategias, entre ellas la permanencia prolongada en el campo, la triangulación de los resultados o la adopción de representatividad estructural. La observación participante es cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo hecho o fenómeno observado, para conseguir la información desde adentro. La observación participante es una de las técnicas privilegiadas por la investigación cualitativa. Esta suele prolongarse en el tiempo y no se realiza desde la realización de matrices o códigos estructurados previamente, sino más bien desde la inmersión del texto. Este tipo de observación proporciona descripciones de los acontecimientos, las personas y las interacciones que observan, pero también la vivienda, la experiencia y la sensación de la propia persona que observa. Los puntos cruciales en la observación principalmente son la entrada en el campo y la negociación del propio rol del observador, el establecimiento de las relaciones con el contexto que se observa, las estrategias de obtención de información y aplicación de conocimiento. Cuando la observación participante se realiza en el marco de un diseño etnográfico, se materializa en un libro, diario o cuaderno de campo que contiene tanto las descripciones como las vivencias e interpretaciones del observador. Lo que un libro, cuaderno o diario de campo debe contener es un registro detallado, preciso y completo de los acontecimientos y acciones, una descripción minuciosa de las personas y los contextos físicos, las impresiones y vivencias del observador, una técnica favorable para concretar el primer contacto de la escuela, comunidad y contexto es ir sin ninguna expectativa, permitirse conocer y aprender del entorno, reconocerse aprendiz sin dejar de tener disposición de comprender para formar un conocimiento clave en la profesión. Reflexiones personales de cuál es la mejor forma para acercarse a la escuela, la comunidad y el contexto en el que los estudiantes simularán su primer visita a la educación obligatoria. Una técnica favorable para concretar el primer contacto con la escuela, comunidad y contexto, primeramente sería asistir sin ningún tipo de expectativa. Esta forma nos permitiría reconocer el entorno desde un enfoque diferente al que estamos acostumbrados. Reconocerse aprendiz sin dejar de tener la disposición de comprender para formar un conocimiento clave en la profesión. Tener claro que es el estudiante el que está por entrar a la vida de una sociedad totalmente diferente a la que se está acostumbrado.
Aunque existen similitudes, cada región caracteriza ciertas circunstancias que, como se sugirió al inicio, se pueden convertir en formación y aprendizaje. Por tal motivo, pasamos al siguiente punto. Es necesario tener la disposición, amabilidad y valores adecuados para incorporarse con la escuela y comunidad. Formar una actitud empática con los demás es el primer paso para evidenciar la buena disposición de llevar a cabo el proyecto. El objetivo primordial sería llevar a cabo una sana comunicación en la escuela y la comunidad. La educación, como un proceso para el desarrollo integral del ser humano, tiene un impacto significativo social en la transformación de los pueblos, y esta se ve reflejada en la calidad de vida, porque contribuye en el proceso de transformación, evolución de la conciencia humana. Naturalmente, la educación formal y no formal, que se da a través de las instituciones educativas en todos sus niveles, así como en la familia y la sociedad, está fuertemente influenciados por factores económicos, políticos y culturales, los que de alguna manera generan diferencias en la calidad de educación que reciben y por ende marcan diferencias en los niveles de vida en cada uno de los pueblos de nuestra sociedad. La educación formal y no formal que se da a través de las instituciones educativas en todos sus niveles, así como en la familia y en la sociedad, está fuertemente influenciados por factores económicos, políticos y culturales, los que de alguna manera generan diferencias en la calidad de educación que reciben y por ende marcan diferencias en los niveles de vida en cada uno de los pueblos de nuestra sociedad. La situación actual de un pueblo está determinada por la integridad y la calidad de la educación que reciben para que puedan gozar o padecer en el quehacer cotidiano de la vida. Así también se verá influenciada por los valores que asuman y la actitud reflexiva respecto a su situación actual. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, lectoescritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción del estilo de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Sabemos también que la calidad en educación está íntimamente ligada al tema de equidad. Todos tienen derecho a una educación de calidad. Más aún, se ha señalado que en la práctica resulta muy difícil distinguir entre calidad de la educación e igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para recibir un servicio educativo de calidad que permita el desarrollo integral y permanente de los estudiantes, así como también las mismas posibilidades de progreso, desarrollo y las condiciones socioeconómicas de los pueblos. La educación tiene un impacto significativo social en la transformación de los pueblos y esta se ve reflejada en la calidad de vida de las personas. Para ello, la educación en las instituciones educativas debe ofrecer al estudiante entornos de enseñanza y aprendizaje de calidad para su realización de todas sus dimensiones humanas. La integridad y calidad educativa en las instituciones educativas promueve el desarrollo de una conciencia crítica, desde la forma de interpretar el mundo, comprender la situación en que viven y actuar sobre él, promoviendo el diálogo y el desarrollo de los pueblos de manera sustentable y sostenible, gracias a una educación pública y de calidad. Educación y desarrollo social permite la reflexión acerca del papel trascendental de la educación en el desarrollo de una sociedad y que en definitiva la calidad de la educación no solo es responsabilidad del docente, también es responsabilidad política del Estado, así como de las condiciones económicas, sociales y culturales de los pueblos
Todo ello se refleja en los resultados obtenidos en la evaluación internacional, lo cual merece un análisis crítico y toma de decisiones adecuadas de los responsables directos e indirectos del proceso educativo, para poder formar ciudadanos íntegros y comprometidos con el cambio y responsabilidad social. Una educación con calidad e integridad debe ser la aspiración de los pueblos en estos tiempos de la integración, globalización y modernización de la educación, que tanto demandan nuestras comunidades para su desarrollo, como asevera Edwards 2015, que una educación de calidad requiere de entornos y de enseñanza y aprendizaje de calidad, y ésta se puede medir centrándose en la tasa de culminación y abandono, de inclusión frente a exclusión, de pertinencia frente a dogma, y la colaboración, la creación de conocimiento y de pensamiento crítico que permite a los y las estudiantes saber dónde encontrar respuestas y formular preguntas. Es importante reconocernos ser únicos con la capacidad de razonar, generar conocimientos y por consiguiente con potencialidades para conseguir nuestras aspiraciones e ideales con todo lo que conlleva el proceso de la instauración. Un estado con igualdad de oportunidades que posibilite buscar un mejor sentido humano y no de poder. Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades sociales. Es importante que el docente sea consciente de su rol dentro de la sociedad y la responsabilidad que tiene en su práctica educativa. Buscar en sus estudiantes otras competencias, transformar los espacios de aprendizaje, hacer que el estudiante sea partícipe de su proceso de desarrollo y buscando en ellos el desarrollo de capacidades, el pensamiento crítico, la comunicación, la autonomía y el diálogo. La educación pública se impuso de forma violenta al buscar la homogeneidad, intento de educar con una pedagogía bancaria, con la excusa de que esto ayudaría a construir una mejor nación. Asimismo, plantea una noción intercultural, el respeto a la diversidad, y que dentro de esta es posible educar alejándose de una educación autoritaria, pues propuso tener espacios libres para la creación del conocimiento. El alumno que piensa se va creando a sí mismo en su interior y crea su pensamiento para transformar el entorno y liberarse de la enseñanza tradicional. Es formar entonces una conciencia crítica liberadora de un sistema educativo que va generándose brechas de desigualdad, donde solo quien tiene una favorable condición económica puede acceder a la educación de calidad y en algunos casos ni eso, pues no hay quien garantice las condiciones básicas que generen el desarrollo integral y sea una fuente de cambio en servicios de la sociedad con una formación íntegra y ética con la responsabilidad social. No hay cambio sin sueño como no hay sueño sin esperanza. La educación como un proceso para el desarrollo integral del ser humano tiene un impacto significativo social en la transformación de los pueblos y esta se ve reflejada en la calidad de vida, porque contribuye en el proceso de transformación, evolución de la conciencia humana. Naturalmente, la educación formal y no formal se da a través de las instituciones educativas en todos sus niveles, así como en la familia y en la sociedad. Están fuertemente influenciados por factores económicos, políticos y culturales, los que de alguna manera generan diferencias en la calidad de la educación que reciben y por ende marcan diferencias en los niveles de vida en cada uno de los pueblos de nuestra sociedad. Por tanto, la situación actual de un pueblo está determinada por la integridad y la calidad de la educación que reciben para que puedan gozar o padecer en el quehacer cotidiano de la vida. Partidos políticos. En este apartado hablaremos sobre algunos partidos políticos de manera que han aportado algo a la sociedad. Hablaremos sobre algunos programas sociales de Morena, sobre algunas propuestas, relevancias del PRD. También daremos a conocer las elecciones de propuesta del PRI y a Partido Verde y cómo estas aportan y benefician a la comunidad en general. Y para finalizar, daremos a conocer los temas principales a tratar del PAN. ¿A qué van enfocados dichos temas? Morena.
Lucha por cambiar el régimen de la corrupción, antidemocracia, injusticia e ilegalidad que ha llevado a México a la decadencia actual, que se expresa en la crisis económica, política, en pérdida de valores, en descomposición social y violencia. Sostiene que sin ningún cambio de régimen no hay posibilidad viable de empleo, bienestar, justicia, soberanía, independencia, respeto a los derechos humanos, seguridad y tranquilidad y paz social. PRD se define como un partido revolucionario porque promueve cambios en el progreso en la sociedad panameña, y es democrático porque procura el consenso de la sociedad sin exclusiones, respeta y promueve los derechos humanos, reconoce la igualdad de género, la diversidad étnica y cultural, promueve la libertad de organización, movilización, lucha por una democracia en las estructuras económicas y sociales, culturales. Todo miembro del partido necesita conocer las estructuras de participación. Bueno, pues el PRI, lo que buscaba el PRI era asegurar la vigilancia de los ciudadanos, además de tener un manual de operación que fuera permanente en cualquier sistema de gobierno, que los documentos que se utilizaran en su momento fueran legibles, que se encontraran en buenas condiciones, además de que pues se generara una evidencia manual de cómo se operaba y el propósito establecido también. Que fueran fácilmente identificables y pues apropiados para ser almacenados. En el Partido Verde Ecologista, aquí en México es una organización, pues vaya, como su nombre lo dice, de ciudadanos ecologistas, y pues ellos están comprometidos con el respeto por todas las manifestaciones y la vida. También están comprometidos con la protección del medio ambiente, la contención y deterioro ecológico, y pues cuya acción política se orienta a la proporción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza. Y pues para finalizar, el PAN es una institución política confiable, es igual moderna, está a la vanguardia, con una militancia y comités municipales activos en todos los sentidos, en los cuales se encuentran espacios de expresión donde igual posicionamos al PAN como un partido de confianza y responsable, además de que pues sus valores son muy transparentes, son eficaces, son innovadores, y pues el partido ha entregado buenos cambios y cambios necesarios para la ciudadanía.